Karen, tienes que activar micrófono. Estamos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Karen Fuentes, directora de las carreras de prevención de riesgos de Duoc UC sede Alameda, y les doy la cordial bienvenida a nuestro seminario Después de la pandemia, cómo gestionamos la salud mental. Es muy grato para nosotros llegar a ustedes con este seminario, durante el cual compartiremos buenas prácticas de gestión de salud mental desde prevención de riesgos frente a la pandemia de COVID-19. Para dar inicio a nuestra actividad, dejo con ustedes al señor Rodrigo Lagos, director de Duoc UC sede Alameda, quien dará unas palabras al inicio. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Karen. Quiero aprovechar de saludar a todos los que nos acompañan, saludar a nuestros docentes, a alumnos titulados y al público en general que está en este seminario organizado por las carreras de prevención de riesgo. Quiero también agradecer a nuestros invitados expertos en este tema de la Asociación Chilena de Seguridad, empresa base Rasuris y Duoc UC, que nos hablarán respecto a cómo podemos gestionar o qué es lo que tenemos que hacer para gestionar la salud mental de nuestros trabajadores después de la pandemia. Este tema ha cobrado especial relevancia en estos difíciles momentos que hemos vivido como país y que sin duda afecta a la productividad que pueden tener las empresas. Espero que lo aprovechen, espero que los temas que se realizan en este seminario les sirvan en su desempeño académico y profesional según corresponda. Además, les quiero desear a todos, estamos ya, a todos nuestros alumnos, estamos ya en las etapas finales de nuestro semestre, nuestro segundo semestre académico, que lo hemos sacado adelante con harto esfuerzo por parte de sus docentes, de ustedes mismos. Les quiero desear todo el éxito posible, que lo podamos cerrar de la mejor manera de cara a fines de diciembre. Así que muchas gracias por este espacio para poder saludarlos y espero que este seminario sea un gran aporte para ustedes. Adelante, Karen. Muchas gracias, Rodrigo. Agradecemos tus palabras. Y para dar inicio, nos acompaña en primera instancia Daniela Campo, jefa técnica de riesgo psicosocial de la Asociación Chilena de Seguridad, que nos contará desde su visión cómo ha impactado la pandemia en nuestra salud mental y la importancia de su gestión para evitar accidentes. Invitarlos a que envíen sus consultas a los expositores a través de nuestro chat en el costado derecho de sus pantallas, los cuales revisaremos y contestaremos al final de las ponencias. Adelante, Daniela. Hola, buenas tardes ya. Voy a poner la PPT y esta PPT en todo caso se las voy a dejar de alguna manera, ¿no es cierto, Karen? Podemos entregarla si alguien la quiere. Y también es importante, a ver, espérame, deseo dejar de compartir. También es importante que en la PPT abajo, si ustedes quieren profundizar en algún tema, en la PPT abajo aparece toda la cita bibliográfica. Entonces, nosotros sabemos y lo hemos vivido, ¿no es cierto?, todos estos cambios que han sido profundos en el estilo de vida de cada uno de nosotros a nivel mundial y que ha sido transversal y que, por cierto, además, creo que cada uno de nosotros hemos visto que los cambios y el impacto en la salud mental de cada uno es, ¿no es cierto?, heterogéneo. Y en ese sentido es muy diferente en cada uno de nosotros dependiendo de cómo nos observó, ¿no es cierto?, la pandemia. En ese sentido, por ejemplo, hay una filósofa norteamericana, la Judith Butler, que decía que el COVID llegaba a ser como un líquido de contraste o un lente de aumento de todas esas grandes diferencias que tenemos en el mundo. Y en ese sentido, la gran diferencia, como por ejemplo, tener balcón o no tener balcón cuando uno vive en un departamento, o tener un patio con pasto o no, eso va a influir luego, ¿no es cierto?, en cómo va a impactar en la salud mental la pandemia. Entonces, en ese sentido, hoy día quiero comentarles primero qué es lo que nos dice la evidencia respecto al impacto y luego que podemos ver ciertas estrategias para mitigar los efectos negativos en la salud mental.
Algo que es interesante es que cuando comenzó el tema del COVID, no sé si a ustedes les pasó, pero yo lo he comentado con varias personas y daba la sensación que era algo muy lejano, ¿no es cierto? Algo que estaba pasando, no sé, en China, en Asia, y que finalmente empezó a llegar a Europa, pero se veía muy lejano. Nosotros veíamos en febrero, al inicio de marzo, como algo que probablemente no iba a llegar a Latinoamérica. Sin embargo, lo que es interesante es que ya en febrero, investigadores como por ejemplo Brooks, lo que hizo es decir, ok, esto puede ser una pandemia y lo va a ser, parece ser. Entonces empezó a investigar qué es lo que había sucedido antes en el brote del 2003 con el SARS y en el brote del 2014 con el ébola respecto al impacto en salud mental. Entonces lo que hicieron ya en febrero es tomar todas las investigaciones sobre el impacto en salud mental de SARS y ébola e hicieron un metaanálisis respecto a lo que estaba sucediendo en esa época para poder más o menos pensar qué es lo que iba a suceder si es que esto se transformaba en una pandemia. Cosa interesante es que lo que nos mostraron las investigaciones respecto al SARS y el ébola se parece muchísimo a la sintomatología que se ve hoy día, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nos mostraron las cuarentenas anteriores? Que bueno, que a mayor duración de la cuarentena, que a mayor temor a la infección, que cuando había aburrimiento y frustración, que cuando no uno podía ir a comprar al supermercado o a la farmacia, o había información inadecuada, o habían pérdidas financieras o estigma, eso tenía un mayor impacto en la salud mental, por lo tanto la probabilidad de sufrir alguna sintomatología o algún trastorno de salud mental era mayor. Déjenme hacer un paréntesis, porque voy a hablar harto rato de la sintomatología de salud mental, pero creo que es importante aclarar que tener un síntoma no es tener un trastorno. Entonces, probablemente todos nosotros hemos tenido durante esta pandemia síntomas depresivos, síntomas ansiosos y sintomatología de trastorno del sueño. De hecho, algunas investigaciones en Chile muestran que en la pandemia más del 43% de las personas, de los adultos de más de 20 años, han presentado sintomatología de trastorno del sueño, dada la pandemia. ¿Qué quiere decir? Que tienes dificultad con conciliar el sueño, con mantener el sueño, o que te despiertas como con esta sensación de que no has dormido nada o que dormiste muy, muy mal. Pero eso no quiere decir que yo tenga un trastorno. Entonces, perdón, el trastorno es un conjunto de síntomas que se da en una duración particular y con una intensidad particular. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de síntomas depresivos como por ejemplo puede ser la anedonia, que es la baja del placer, la bulia, ¿no es cierto?, que es la falta de energía, el llanto fácil, la irritabilidad, la pérdida de la atención y la concentración y la memoria, todos esos, quizás yo se los nombro y ustedes pueden decir, oye, yo lo he vivido, ya. Eso quiere decir que ustedes han tenido síntomas depresivos. No quiere decir necesariamente que han tenido una depresión, ¿ya? Entonces, estos factores estresantes que yo les decía de las cuarentenas aumentan la probabilidad de tener sintomatología, no necesariamente de tener un trastorno. Por otro lado, además, ¿qué es lo que ya nos empezó a decir la información en marzo respecto a la evidencia mundial en salud mental en el contexto COVID? Ya no es la cuarentena antigua, sino que ahora con el COVID, en marzo. Y que esto es súper importante porque nosotros en Chile estamos más avanzados en temas de salud mental de lo que creemos. Tendemos a tirarnos para abajo. Muchas veces yo he escuchado, por ejemplo, frente al tema de riesgos psicosociales, yo trabajo en riesgos psicosociales, que dicen, oye, pero Colombia, pero Argentina. Nosotros estamos mucho mejor que Colombia y Argentina en temas de normativa y en temas de intervención. Entonces, especialmente en temas de salud ocupacional, derivado a salud mental me refiero. Entonces, en ese sentido, fue interesante porque con este tipo de investigaciones, como por ejemplo la investigación de Philip, que salió en marzo de este año, pudimos saber lo que estaba pasando en Europa, en Asia, y pudimos decir, ok, si esto está pasando allá ahora, cuando esto llegue, lo más probable es que va a pasar en Latinoamérica. Entonces,
nos dio las luces, ¿no es cierto?, para decir, ok, por este camino tenemos que ir para prevenir la sintomatología. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia mundial en esa época entonces? Que un 31% de las personas refería tener síntomas de ansiedad, acuérdense, síntomas no trastornos, un 54% refería tener síntomas depresivos y un 15% de estrés autoinformado. Y transversal a eso está la sintomatología de trastornos del sueño. Y eso es súper interesante, porque de hecho el trastorno de sueño o la sintomatología de trastorno de sueño es común a las personas, por ejemplo, que tienen depresión mayor, así como a las personas que tienen trastorno de gusto con agorafobia, fobia específica, etc. Entonces, hay algo que también tenemos que saber, que el tema de la sintomatología de trastornos del sueño o trastorno del sueño es algo que en Chile va a venir sí o sí y ya está apareciendo. Por otro lado, además, el tema del teletrabajo. Y esto es un temazo, porque, claro, nos sobrevino la pandemia y aparece el tema del teletrabajo como algo muy, muy positivo. De hecho, si uno ve los medios de comunicación, las empresas están diciendo, oye, en realidad no está yendo perfecto con el teletrabajo, obviamente en las organizaciones donde se puede hacer teletrabajo, no está yendo bien y es algo que hasta estamos pensando tenerlo de aquí en adelante, aun cuando ya termine la pandemia. Y la verdad es que el teletrabajo tiene muchos pros, pero también tiene muchos contras. Y la gente en general se queda con lo intuitivo, se queda, ¿no es cierto?, con esta sensación de guata, muchas veces no va a la evidencia, y luego las consecuencias se pagan a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la evidencia previa al COVID respecto a las personas que teletrabajan? Primero, habla de que el 60% de las personas que hacen teletrabajo refieren a aislamiento social. Por otro lado, habla de que la mayoría de las personas que hacen teletrabajo sienten presentismo. Presentismo que se expone de qué manera. Déjenme darle un ejemplo obvio. Si yo amanezco mañana con fiebre, no por COVID, sino que por una fiebre, por un virus, no sé, y yo estoy trabajando presencial en mi oficina, yo lo que voy a hacer es llamar a mi jefatura o llamar a mi equipo y decirle, oye, estoy con fiebre, voy a ir a la oficina cuando me baje la fiebre. En cambio, las personas que están haciendo teletrabajo, que cuando hablamos de teletrabajo ahora, en realidad estamos hablando del home office, ¿no es cierto? Si es que tú te despiertas con fiebre, probablemente vas a seguir trabajando, porque suena muy extraño, ¿no es cierto? Decir, oye, es que no voy a ir a la reunión porque tengo fiebre, pero pucha, si estás ahí en tu propia casa. Además se habla del la falta de apoyo, el bajo apoyo, ¿no es cierto? Particularmente en cosas tan simples como, no sé, si es que a mí ahora se me echara a perder el computador o hay una tabla de Excel que yo no sé bien hacer, ya no tengo a alguien al lado mío o un ingeniero que vaya caminando, digamos, o alguien, un compañero de trabajo y decirle, oye, porfa, ayúdame a hacer esta tabla. No, porque ya voy a estar sola, ¿no es cierto? También hay una baja de progresión profesional. La gente tiende a referir que, dado que no te están viendo, aun cuando te pueden estar viendo por el Zoom, ¿no es cierto? O por el Teams, por lo que sea, finalmente se pierde, ¿no es cierto?, esta profundidad del vínculo diario de tomar un café, de encontrarse, de, oye, ¿qué serie estamos viendo? Y eso va a influir luego cuando haya que aumentar el sueldo, cuando haya que subir a alguien de cargo. Y por último, algo que es bien complejo tiene que ver con ese enfoque de límites y estructura del tiempo subjetivo. La gente que hace teletrabajo nos refiere, oye, yo no sé bien si hoy día es martes o miércoles y no sé bien si son las 5 de la tarde o las 7 de la tarde. Porque los límites, finalmente el trabajo nos ayuda mucho, y esto le pasa también a la gente que jubila, el trabajo nos ayuda muchísimo, no solamente respecto a nuestra identidad, sino que también, y a organizar nuestros tiempos de ocio, sino que también nos ayuda como un reloj interno, ¿sí? Entonces, con el trabajo también yo sé qué horario es, sé cuándo es sábado y domingo, etcétera. Y también, además, hay que tener en cuenta, se habla tanto del teletrabajo en esta situación, ¿no es cierto? El teletrabajo en situación de pandemia. Digamos las cosas como son. Hoy día no estamos trabajando desde la casa. Estamos en nuestra casa durante una crisis intentando trabajar. O sea,
todas las investigaciones anteriores, por ejemplo, respecto a temas de conciliación vida, trabajo y familia, no sirven muchísimo, no sirven tanto, en la medida en que ahora, si yo estoy trabajando, yo vi recién a la Karen que apareció, ¿no es cierto?, su hija, supongo, y qué exquisitez ver eso, digamos, pero por otro lado uno también se complica. Eso obviamente, ¿no es cierto?, es algo que tiene que ver también con la pandemia. Y en ese sentido, este no es el teletrabajo del cual nos habla la literatura, ¿sí?, sino que es un teletrabajo en una situación de pandemia. Y también hay otra cosa con el teletrabajo, y por eso yo les decía, los contras muchas veces los vamos a ver a posteriori. Muchos de nosotros estamos siendo nuestros propios jefes abusivos, ¿sí? Acá este meme dice, querido humano que has estado trabajando todo el día en teletrabajo, recuerda estirarte, beber agua y tomar descansos. No seas tu propio jefe abusivo. Y además entra otro tema que ya un poco más peliagudo, psicológico, que tiene que ver con que mucha gente al hacer teletrabajo se siente culpable, siente que le están dando una tremenda oportunidad. Entonces quiere mostrarse, ¿no es cierto?, dada esa oportunidad, como alguien muy competente, como alguien muy necesario, y por eso también se transforma en lo que dice la jirafa, en el propio jefe abusivo, en la medida en que empieza a contestar los mails a las 8 de la noche, a las 9, a las 10, los sábados y los domingos como si fuera en realidad día, ¿no es cierto?, de trabajo, etc. Entonces, al final, para hacer trabajo, ¿no es cierto?, para que el impacto psicológico del teletrabajo sea menor, necesitamos ser súper claros con el tema de las pausas. Acuérdense que en la ley de teletrabajo que salió ahora en marzo, lo deja claro, o sea, no solamente hay que, para las personas que tienen un horario de trabajo, o sea, las personas que ni siquiera tienen un horario de trabajo igual necesitan, en la ley aparece, una pausa de 12 horas, al menos 12 horas, en estos lapsos de 24 horas de trabajo, de 24 horas completas. Además, hay que tener un manejo del aislamiento, yo les decía, el 60% de los trabajadores que hacen teletrabajo lo refieren, y estos símbolos de inicio y término, que es demasiado importante que la gente tienda a no verlos. A nivel psicológico, lo que necesitamos respecto al teletrabajo es generar una distancia psicológica entre lo doméstico y lo laboral. Y los inicio y término te ayudan a generar una distancia psicológica simbólica. ¿A qué me refiero? Si yo les estuviera hablando a ustedes, por ejemplo, ahora, sin cámara, y resulta que en realidad me desperté hoy día, atendí algunas cosas, no me duché, no me lavé los dientes, almorcé a las 5 de la tarde, probablemente eso, simbólicamente, va a hacer que sea más difícil hacer esta distancia psicológica entre lo que es trabajo y lo que es algo doméstico. Si en cambio yo me ducho, me lavo los dientes, tomo desayuno, vengo al lugar donde tengo, ¿no es cierto?, mi computador, donde hago teletrabajo, hago mis pausas, termino, cuando termine de hablarles a ustedes, apago el computador, cierro la puerta y me cambio de ropa, por ejemplo, va a ser mucho más fácil de forma simbólica hacer esta distancia entre lo doméstico y lo laboral. ¿Qué es lo que es complejo ahí? Y vamos a ver que esto es transversal a todo el tema del impacto en salud mental. Que obviamente algunos de ustedes me podrían decir, oye, pero es harto más diferente, no sé si está bien dicha la frase, es mucho más diferente, sí, no sé, me quedé en esa. Si es que yo, por ejemplo, tengo una oficina en donde puedo cerrar la puerta, ¿no es cierto? Versus si tengo que hacer teletrabajo en mi pieza, porque es el único lugar donde hay un poco de silencio, y encima de mi cama. Entonces, sí, claro, va a estar mediado también por eso, aun cuando yo puedo tener estos símbolos en donde hago esta distancia psicológica entre lo doméstico y laboral, aun cuando haga el teletrabajo en mi cama. Y en ese sentido también quería comentarles de una investigación que hicimos en la AT, en la Asociación Chilena de Seguridad, con el Centro de Estudios Longitudinales de la Católica. Es una investigación que la verdad me llena harto de orgullo. En longitudinal vamos a tener, con un tamaño muestral grande, 1.637 personas, es representativa de la población chilena, y vamos a tener 4 rondas de levantamiento. Tuvimos una en julio, otra que está terminando ahora a finales de noviembre, vamos a tener otra en marzo y otra en julio del 2021 de nuevo. Entonces, la idea es, vamos a seguir a las mismas personas
para ver cómo ha sido el impacto en su salud mental. Es una investigación que ha sido muy, muy bonita. Quiero comentarle algunas cosas sobre esta investigación porque yo diría que es de lo mejorcito en investigaciones respecto a la población chilena y pandemia. Por un lado, vimos que el 34%, 35% de las personas entre 21 y 68 años tenían algún problema de sintomatología de salud mental, ¿sí? Obviamente las mujeres tienen más prevalencia de problemas de salud mental que los hombres, digo obviamente porque eso se ha dado de forma sistemática a través de los años, no es el momento para comentarles por qué digamos, pero hay mucha hipótesis al respecto. Por otro lado, también las personas que están sin trabajo, suena algo obvio, pero es importante tenerlo en número. Las personas que están sin trabajo tienen mayor sintomatología que las personas que están con trabajo, y dentro de las personas que están con trabajo, las personas que hacen teletrabajo tienen menos síntomas que las personas que están sin teletrabajo. Además, a diferencia de otras situaciones, el tener pareja es un factor protector. Las personas que están casados tienen menos sintomatología que quienes están solteros, quienes están viudos y, por cierto, quienes están separados. Los que están separados, este es un momento en donde tienen mayor, ¿no es cierto?, sintomatología de salud mental. Son altos puntos de diferencia, la verdad, entre un separado y un casado, por ejemplo. Pero es que, bueno, ahí también entra un tema de la logística, ¿no es cierto?, respecto a los separados y ponerse de acuerdo en las visitas, etcétera, en situación de pandemia. Por otro lado, y también tenía que ver con lo que les comentaba en un principio, hemos visto que la proporción que presenta problemas de salud mental es mayor cuando hay cuando las personas viven en menos de 10 metros cuadrados por persona, ¿sí? Si uno vive en menos de 10 metros cuadrados por persona, la probabilidad de tener sintomatología es mayor. Las personas que están en viviendas sin balcón, sin terraza, sin patio o sin jardín, tiene 7 puntos más de prevalencia de problemas de salud mental que el grupo de comparación. Y a mí esto me encanta mostrarlo, no me encanta obviamente, pero me encanta mostrarlo, me encanta tener el dato, porque es muy fácil para una persona, lo voy a poner en el absurdo, ¿eh? Déjenme reducirlo a lo absurdo. Para una persona, para un mando, para una jefatura, por ejemplo, que está en una casa enorme, con un patio enorme, con unos perros exquisitos así andando lejos por no sé, unos árboles preciosos y unas flores preciosas, y con su propia pieza que ahí hizo su home office y en realidad que tiene todas las comodidades, ¿no es cierto? Decir, lo he escuchado, oye, pero la gente que está alegando, pues si están haciendo teletrabajo deberían estar felices. Sí, pero esa persona versus una que vive en un departamento chiquitito, que vive con la mamá, la abuela, un tío separado que es hermano de la mamá, más su señora y una guaguita recién nacida, en donde tiene que, por cierto, para tener un poquitito de privacidad, meterse a su pieza y estar en la cama. Entonces, es interesante que se muestre esto como data, ¿sí? Entonces, tenemos dos formas de intervenir y me quiero ir de frentona, ok, ¿qué hacemos en las organizaciones? Por un lado, tenemos la intervención a nivel de organización, de jefatura particularmente, y por otro lado, tenemos la intervención a nivel de trabajadores. Y en ese sentido, a nivel de trabajadores, lo importante es entregar estrategias de afrontamiento, ya sea centrado en los problemas, estrategias de afrontamiento centrado en las emociones, o estrategias de afrontamiento centrado en evitar la situación, ¿sí? En cambio, en jefatura, en organizaciones, ha sido súper interesante el trabajo porque finalmente es hacer prevención. Por un lado tiene que ver con cómo liderar en crisis durante el COVID-19, cómo tener, ¿no es cierto?, todo listo para el proceso de reincorporación, especialmente en las organizaciones donde tuvieron trabajadores con teletrabajo o trabajadores que no estaban yendo a la empresa y que luego van a tener que reincorporarse. También el síndrome del sobreviviente, si es que hubo cambio en la estructura y hubo, por ejemplo, que tener a personas desvinculadas, ¿cómo quedan los que quedan? ¿Cómo trabajo con esas personas? ¿Cómo comunicar los cambios estructurales? Y cómo comunicarse en situaciones de COVID.
Ese 56 se pasó, no tiene nada que ver. ¿Cómo comunicarse en situaciones de COVID? Déjenme ponerles un ejemplo. Nos pasó en empresas, nos pasó en varias. No, cuando le pongo un ejemplo, no es el ejemplo como que se salió de la norma, no. Empresas que, por ejemplo, yo soy la jefatura, tengo a mi cargo 25 trabajadores y uno de ellos le comentó a otro que tenía COVID y de un día para otro, bueno, tiró una licencia y dejó de venir. Y yo empecé a llamarlo al celular, no, es ficticio. La jefatura empezó a llamar al celular y no le contestaban, tenían el celular apagado. Pasó una semana, pasaron 2 semanas y resultó que los compañeros de trabajo, que eran amigos, también llamaban y no contestaban. Entonces la duda ahí ya no tiene que ver con la pega misma, con el trabajo mismo, sino que qué pasa con el otro. Entonces, y nos pasó que se empezaron a preguntar, entonces, oye, espérate, ¿con quién vive esa persona, el trabajador? Ya, pongámosle el nombre, Carlos. ¿Con quién vive Carlos? ¿Vivirá con sus papás? ¿Vivirá con su pareja? ¿Vivirá con un roommate? ¿Vivirá con sus hijos? ¿Dónde está el teléfono de esa persona? Porque si le pasó algo a Carlos, quiero saberlo. Ya no por, oye, ¿qué pasó con los informes que tenía que mandar? No. O sea, quiero saber, oye, quiero saber básicamente si estoy con un respirador o no, digamos. Y empezamos a ver entonces que muchas veces habían cosas tan simples como que yo no conozco al otro. Entonces también tiene que ver con cómo humanizo los vínculos laborales. Y eso es algo que por fin nos empezamos a dar cuenta que eso también es prevención, ¿sí? Entonces, ¿cómo comunicarnos con los equipos de trabajo? ¿Cómo comunicarme con un trabajador que tiene COVID? ¿Cómo comunicarnos con los compañeros de este trabajador? ¿Cómo manejar si es que hay una muerte en la organización? No puede ser que yo tenga que esperar a que haya una muerte para tener todo un procedimiento al respecto. Yo tengo que tenerlo ahora. O sea, tengo que hoy día saber, ok, si muere un trabajador mío, ¿qué voy a hacer? Ahora, yo diría, si queremos hacer bien la pega, si muere un trabajador mío y si muere alguien que es importante para mi trabajador, también debería yo tener listo qué voy a hacer. ¿Voy a llamarlo? ¿Voy a ir al funeral? ¿No voy a ir al funeral? ¿Vamos a hacer un minuto de silencio? ¿Vamos a hacer algo como área de trabajo? No sé. Entonces, recomendaciones fundamentales tomado especialmente de McKinsey, que se refiere a las recomendaciones por el tema del COVID. Primero, cómo yo me organizo para responder a una crisis. Cómo tengo este optimismo limitado, porque muchas veces como, oye, esta cuestión del coronavirus no existe, es casi... No, pues, espérate. Tengamos una templanza al respecto, ¿no es cierto? Por otro lado, cómo tomo decisiones en medio de la incertidumbre. Cómo puedo demostrar empatía, ¿no es cierto? Cómo lidio con la tragedia humana como primera prioridad. En el sentido, la diferencia entre, ok, tengo que, por ejemplo, ya no tenemos las cuarentenas, entonces los trabajadores pueden volver a trabajar. Ya, pero la enorme diferencia después de una cuarentena larga, que tu jefatura te llame y te diga, oye, ¿cómo estás? Y es como para volver. ¿Estáis bien? Sí, estoy bien. Ya, no, estoy mal. Ok, si querís, nos juntamos un día antes y te muestro todas las cosas que hemos hecho para mostrarte que esto es seguro, ¿sí? O si quieres, si estás trabajando en teletrabajo y ha funcionado, quizás puedes venir un par de días a la semana acá, que yo te necesito, y los otros días tú estás en teletrabajo. ¿Cómo yo pongo al ser humano en una prioridad? Y la comunicación efectiva, obviamente, mantener la transparencia y ir proporcionando actualizaciones frecuentes. El tema de la pandemia, finalmente, es incertidumbre. O sea, yo creo que el gran tema a nivel humano tiene que ver con incertidumbre. Y hoy la organización puede entregar certidumbre. No puede decirte cuándo hay una vacuna, no puede decirte si te va a contagiar o no, pero sí te puede entregar varias certidumbres, por ejemplo, respecto a la protección física. Por ejemplo, decirte, y acá esto es como la mujer del César, tiene que ser y parecer. Entonces, yo no solamente tengo que limpiar todo, tener todo desinfectado, no, que además se vea. ¿No es cierto? La comunicación oportuna, o sea, todos los cambios que van a haber, todas las diferencias. Ojalá también incluir a las personas en las decisiones, cuando se pueda. Por ejemplo, en mi misma organización hubo una decisión que fue dentro de jefatura trabajador, que fue, ok,
voy a volver a trabajar, ¿en qué horario? Entonces, muchas personas prefirieron, para no tener una medio, ¿no es cierto?, que, no sé, el metro o las micros que estaban muy llenas, dijeron, ¿sabes qué? Yo prefiero llegar una hora antes, porque así me voy a levantar más temprano, pero no encuentro un metro tan lleno y me voy con el metro tampoco tan lleno. Ese tipo de comunicaciones también. Bueno, evaluar las rutinas periódicamente, quizá hay cosas que no están funcionando. Por ejemplo, en los casinos, ahora muchas personas empezaron a darse cuenta, chuta, parece que el aceite, por ejemplo, ya no lo puede usar cada uno de los empleados, parece que tiene que haber alguien que esté echando el aceite, ¿sí? Son cosas simples. Y otras medidas adicionales que va a depender de la cultura de cada una de las empresas. Perdonen que esté viendo la hora, pero es que no quiero, soy buena para hablar y no quiero ser irrespetuosa con las personas que van a hablar después. Y, por otro lado, en los trabajadores, yo les decía, lo ideal es entregar, a ver, primero, perdonen, una vez que tenemos resuelto lo organizacional, podemos entregar herramientas a los trabajadores. Si yo entrego solamente herramientas a los trabajadores, eso es una falta de respeto. O sea, si yo le digo a un trabajador, tú tienes que gestionar tus emociones, tú tienes que gestionar tu miedo, y estoy entregándole al trabajador un lugar de trabajo en donde de verdad no hay nada, ¿no es cierto?, preventivo al tema del COVID, no, eso es una falta de respeto. Sin contar que es algo totalmente poco ético. Entonces, ya resuelto, ¿no es cierto?, todos los temas que veíamos antes, es que ya yo puedo entregar, ¿no es cierto?, herramientas a los trabajadores y trabajadoras, yo les decía, centrado en los problemas, centrado en las emociones o centrado en la evitación. Parece que soy mala para modular porque cada vez que digo la evitación, alguien escucha la levitación. No, el evitar, el distraerse, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estrategias centradas en los problemas, básicamente tiene que ver con cómo yo anticipo y planeo la situación en la que estoy. O sea, ya sabemos que hay una pandemia aquí afuera, y acá adentro también, digamos, pero ya sabemos que hay una pandemia. Entonces, ¿qué hago con eso? El problema está, y yo, a no ser de que ustedes trabajen en un tremendo laboratorio mundial, ¿no es cierto?, y sean bioquímicos y médicos especialistas, lo más probable es que nosotros no vamos a encontrar la cura para el COVID. O la COVID, como parece ser que es lo correcto decir. Entonces, bueno, está esta incertidumbre, ¿no es cierto?, está esta situación problemática, ¿qué hago? Hay 5 grandes cosas que tengo que hacer para planear y anticiparme. Primero tiene que ver con la información, que al final tiene que ver todo con cómo yo consumo. Primero tiene que ver con cómo consumo la información. O sea, hoy día hemos visto, ¿no es cierto?, que hay personas que, primero, el tema de las fake news se da a diario, ¿no es cierto?, personas que consumen información de diferentes fuentes que no están basadas en la evidencia, que no son fidedignas, y personas además que consumen información de una forma como totalmente, ¿cómo se puede decir?, sin desasosiego, ¿no es cierto?, así como, no sé, están consumiendo información en las mañanas, en las tardes, a la hora del almuerzo, por Twitter, por Facebook, por Instagram, por los noticieros, por los diarios, ¿no es cierto? Finalmente lo que necesitamos nosotros es no sobreinformarnos, ojalá utilizar una sola vía de información y un solo horario de información, y en ese sentido cuidar qué es lo que estamos consumiendo, porque obviamente eso también va a influir en el impacto en nuestra salud mental. Por otro lado, cuidar la alimentación y el ejercicio. Eso no quiere decir con hacer dieta y quedar totalmente tonificado. Muy por el contrario, hay un filósofo chileno, Eduardo Femandúa. Eduardo Femandúa dice, no debemos, respecto al tema del COVID, no debemos olvidar que las crisis son primero una crisis, segundo una crisis, tercero una crisis. Después puede llegar a ser una oportunidad a posteriori y podría ser que no.
creo que lo que dice tiene una profundidad enorme. Nosotros hoy día hemos tenido una invasión de los medios de comunicación, de las redes sociales, respecto a quienes deberíamos ser cada uno de nosotros en una pandemia, ¿sí? Y pareciera ser que nosotros en la pandemia deberíamos haber aprendido a tocar piano, aprendido alemán, estar totalmente musculosos, tonificados, hacer pan de masa madre. En la crisis uno primero tiene que sobrevivir. Entonces, a eso se refiere Fermandois. O sea, tratar de alimentarse lo mejor posible, tratar de caminar lo más que podamos caminar, pero también hacer un duelo respecto a quién queremos ser, quién queríamos ser y quién somos finalmente. Para los que viven con hijos o conocen a gente que tiene hijos y tienen que estar en el computador haciendo clases, ¿no es cierto? Por favor, no podemos pretender que se saquen puros 7 y que estén todo el día ahí y además después no vean nada de televisión. Y además, tenemos que soltar un poco. El 2020 es un año que va a ser un año complejo y difícil, ya lo fue. Probablemente cuando uno conozca a alguien en 20 años más y empieza a hablar de la vida, no sé, oye, ¿dónde estáis trabajando para tal año? Lo más probable es que alguien diga, eso fue antes del COVID, así que lo más probable es que yo estaba ahí. O, esto fue después del COVID, así que lo más probable es que esta crisis, muchas veces las organizaciones me dicen, no hables de crisis, hablemos en positivo. Espérate, creo que es una falta de respeto no decir que el COVID es una crisis. O sea, muchos de ustedes pueden estar escuchando y quizás se le murió a alguien, o quizás están aterrados, o quizás conocen a alguien que está pasándolo mal. Sería una falta de respeto decir que es una oportunidad. A posteriori, ojalá sea una oportunidad para todos nosotros, pero a posteriori. Por otro lado, el tema del placer. Yo les decía, un síntoma de la depresión es la anedonia, la falta de placer. Falta de placer que uno en general habla de placer y piensa en algo sexual. No necesariamente, por cierto. Tiene que ver con desde, oye, yo antes comía un helado y me encantaba, hasta, no sé, pues y ahora ya el helado ya no tiene tanto rico sabor. Las cosas, o no sé, antes me encantaba leer, y le estoy poniendo ejemplos, no es que me pasa a mí. Antes me encantaba leer y quizá ahora tengo que leer el mismo párrafo 5 veces porque no estoy entendiendo. Entonces, el placer como estrategia de anticipación y planeamiento tiene que ver con una búsqueda proactiva del placer. O sea, el placer hoy día, en una situación de crisis, como dice Fermandois, no va a tocarte la puerta, no va a tocar el timbre. Tengo que ir en búsqueda del placer. ¿Cómo hago eso? Me entrego tiempo para el placer. Oye, el miércoles desde las 8 hasta las 9 de la noche es mi hora. Me voy a bañar en tina, voy a leer un libro, nos vamos a hacer cariño, voy a ver una serie, pero voy a estar buscando el placer. Y también, obviamente, el tema del dormir. El dormir es súper relevante porque para la gente, bueno, obviamente todos dormimos todos los días, por lo tanto suena algo como muy obvio, muy intuitivo. Pero la verdad es que hoy día, yo les decía, la sintomatología relacionada con los trastornos del sueño son pan de cada día. En Chile, esta investigación que hicimos con la Católica hablaba del 46% con sintomatología de trastornos del sueño. Entonces, la necesidad de bajar la expectativa en el dormir, que la cama sea solo para dormir y no para otras cosas. Alguien me podría decir, oye, pero pucha, yo ocupo la cama para ver tele también. Ya ningún problema. Ve tele encima del cubrecama. Oye, come comiditas ricas encima del cubrecama. Trabaja, así que el único lugar para trabajar en la cama, trabaja encima del cubrecama. Que tu cuerpo sepa que cuando yo me pongo debajo del cubrecama, debajo de la sábana, es porque voy a dormir. También establecer horarios para ir a la cama y sobre todo para despertarnos, cuidar las comidas y las bebidas, organizarnos y realizar actividades agradables, no sé, desde no ver películas de muerte, si es que la muerte nos genera algo, ¿sí? Y también vigilar las condiciones de la habitación. Oye, algo tan simple como vigilar luz, calor, ruido, eso puede hacer una diferencia en el tema del dormir. Quizá alguno de ustedes dice, oye, yo estoy durmiendo como guagua. Bueno, es pésima ese dicho, porque las guaguas, los que hemos tenido guagua, las guaguas no son de buen dormir, son una lata, digamos, para dormir. Pero bueno, he dormido regio, ¿no es cierto? Desde el tema de la pandemia duermo súper bien. Bacán por ti, qué bueno. Haz esto igual. Porque eventualmente, es decir, bueno, nos une la prevención, ¿no es cierto? Entonces empecemos a prevenir este tipo de situaciones también.
Por otro lado, también una estrategia de afrontamiento centrado en la emoción tiene que ver con el autocontrol y la autogestión en realidad emocional. Simplemente quiero dejárselo acá, esto lo sacamos del manual ABCDE de la Católica, de Primer Auxilio Psicológico, que hizo la Escuela de Medicina de la Católica. Básicamente es una estrategia de entrenamiento en ventilación, es muy, muy simple y te ayuda a gestionar las emociones. Y en ese sentido te ayuda a, primero, poder controlar la emoción y segundo, poder controlar la situación que viene después, la crisis. A mí me gusta mucho este ejercicio porque tiene una profundidad que puede hacerlo las personas, por ejemplo, para no tener crisis de pánico. Y además me gusta mucho porque se puede hacer aun cuando te estén mirando. Y pues, si uno quiere pasar piola, va a pasar piola. Perdón lo coloquial. Entonces, en ese sentido es tomar aire en 4 tiempos, botar el aire en 4 tiempos y retener. Eso al menos, en 4 tiempos también, eso al menos hay que hacerlo durante 5 o 10 minutos. Ideal practicarlo cuando estamos bien. O sea, ideal que hoy día terminando estas presentaciones, ustedes, como van a tener el PowerPoint, si viven con alguien también lo practican con la persona con quien viven. Esto para los niños además funciona mucho, entonces mírenme a mí hacerlo. Tomo aire en 4, boto en 4, retengo, 3, 4, y vuelvo. Se fijan que yo lo podría hacer sin que se dieran cuenta. Entonces, si yo estoy en una reunión, estoy perdiendo un poco el control, puedo volver a tenerlo ahí. Y por último, estrategias de afrontamiento centrado en la evitación. Nosotros en psicología como que un poco odiamos la evitación. Si alguno de ustedes me dice, oye, tengo problemas con mi pareja, por ejemplo, es poco probable que un psicólogo diría, ya, entonces cuando tengas el problema, anda a ver tele o anda a caminar. Generalmente uno dice, oye, el problema, enfréntalo. O sea, somos adultos, pregunta, ¿qué está pasando? Convérsenlo. Pero en esta circunstancia es poco lo que podemos conversar. O sea, oye, estoy angustiado porque me da miedo que, no sé, algo que me angustia a mí, por ejemplo, es que mis papás se contagien. Mis papás ya son viejos y a veces es difícil mantenerlos ahí en sus casas, ¿no es cierto? Son adultos además, o sea, ellos pueden tomar decisiones si quieren salir a comprar al supermercado, bueno, es cosa de ellos. Pero por otro lado, estoy muerta de susto que se contagien, porque siento que si se contagian la probabilidad de que pase algo grave va a ser importante. Entonces, bueno, ¿tengo algo que hacer al respecto? Sí, puedo hablar con ellos, puedo lo que sea, pero la verdad es que el tema del COVID ya está. O sea, hay momentos en donde no voy a tener mucho control y ahí sí va a ser importante buscar cosas para distraerme. Ahora, solo un tema y hay que tener en cuenta, datos del Senda, así como los datos de las encuestas nuestras, han mostrado un aumento de consumo de alcohol dado el tema del COVID. Tengan cuidado, yo soy lo último menos conservadora, digamos, pero a riesgo de sonar muy conservadora, ojalá que el alcohol lo dejen para el fin de semana, ojalá que el alcohol lo dejen para cuando están contentos en el fin de semana. Decirle al cuerpo, oye, decirle, ustedes me entienden, no es que uno lo diga textual, pero decirle al cuerpo, cuando tú estás estresado, cuando estás triste, cuando estás ansioso, la forma de calmarse es tomar alcohol, es una pésima, pésima asociación. Porque luego esto va a pasar, eventualmente lo que está pasando ahora va a pasar, pero el cuerpo no se va a olvidar de que cuando tú estás estresado, tomas alcohol y te sientes mejor. Y si ustedes tienen hijos, especialmente si tienen adolescentes, lo último que ustedes quieren informarle a sus hijos es que el alcohol es una buena vía para evitar sentimientos que pueden sentirse negativos. Entonces, en ese sentido, si van a consumir alcohol, ojalá los fines de semana, ojalá cuando estén contentos. Por último, comentarles solamente dado el título de la canción, digamos. Hoy día nosotros en la H hemos tenido intervenciones en la pandemia, ¿no es cierto? Hemos tenido que derivar estas intervenciones que antes eran en riesgos psicosociales, han derivado en asesoría en la pandemia. Hemos asesorado más o menos a 79.530 trabajadores, esto a la semana de hoy.
es decir, a esta semana. La mayoría de los trabajadores han sido asesorados en temas de primer auxilio psicológico relacionados con COVID, también en teletrabajo, y los que han ido en aumento respecto a asesoría para bajar el impacto en la salud mental. Simplemente quiero comentarles que si quieren tener más información, esto está abierto para todo el público, pueden encontrar más información en coronavirus.och.cl. Una ficha que a mí me encanta es la que está al extremo derecho superior, gestionando nuestras emociones en tiempos de COVID, que es como una guía bien entretenida para ver cómo estamos sintiendo nosotros y cómo podemos gestionar lo que estamos sintiendo. También las guías de teletrabajo están bien entretenidas. Bueno, viene de cerca la recomendación en todo caso, pero bueno, creo que les va a gustar. Y simplemente para cerrar, recordar que esto también va a pasar en algún momento. Entonces, en ese sentido, recordar que todo lo que hagamos va a ser preventivo, por cierto, va a servirnos para otras crisis, porque otras crisis van a venir, porque parece ser que la crisis es algo patognomónico a la existencia humana, ¿no es cierto? Pero el tema del COVID eventualmente va a pasar, ¿sí? Así que muchas gracias. Karen, dejo de proyectar y te dejo. Muchas gracias, Daniela. Excelente la presentación. Recuerden que todas las consultas que han hecho a través del chat las vamos a responder al final de todas las ponencias para que estén atentos. Y a continuación vamos a dejar con ustedes a Deri Escobar, gerente corporativo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa Maser Errázuriz Ingeniería y Construcción, quien expondrá desde su experiencia empresa cómo han ido enfrentando la salud mental después de la pandemia o entre pandemia con sus trabajadores. Adelante, Deri. Hola, ¿se escucha bien? Qué bueno. Bueno, un gusto saludarles. Como dijeron, mi nombre es Deri Escobar y muchas gracias, Karen, por la invitación. Mi cargo es gerente corporativo de seguridad y salud ocupacional en Maser Errázuriz, y justamente es una empresa que trabaja en minería. Hacemos desarrollo horizontales en minería, trabajamos en minería subterránea. Y por lo tanto nos ha tocado la pandemia de una forma bien particular. Y quiero felicitar a la exposición de Daniela, porque mientras ella iba diciendo varios temas, yo los iba borrando de mi presentación para no meterme en los temas más técnicos, por decirlo de alguna manera. Así que muy agradecido por eso. Bueno, quiero presentarme como... ¿Quién soy yo? Como dije, mi nombre es Deri Escobar, tengo 56 años, soy casado hace harto tiempo, ya hace 27 años, con Katy. Tengo 2 hijas, Aranza y Mayra. Soy dog lover, amo los perros, ¿cierto? De hecho, durante la pandemia mi señora decía que yo no era el que sacaba a pasear al perro, sino que descubrió que el perro me sacaba a pasear a mí y yo volvía de mejor ánimo, que es algo que tiene relación con este tema de pandemia. Soy rockero y lector. Creo que son algunas de mis características. Pero lo que mezclo entre el trabajo y mi vida personal es ¿cómo podríamos decir? Vamos a poner una frase, una característica. Soy recopilador cultural. ¿Qué significa esto? Que encuentro cosas que a veces tienen que ver en la lectura, las encuentro en el área médica y las llevo a mi área de competencia, o encuentro algo en las artes y lo quiero aplicar. Y esto tiene que ver también con mi formación. Mi primera carrera, y esto es solamente para generar el contexto, es audiovisual. Y luego entré por gusto al área de prevención, siendo técnico primero y después ingeniero. Vamos a lo que nos convoca. Entremos a lo que nos convoca el día de hoy. ¿Se ve bien ahí? Estoy acostumbrado a estar con gente ahí. Sí, gracias, ese es mi ánimo, está bien. Mi presentación se llama Ikigai, la importancia del proyecto de vida en la salud mental de los trabajadores. Y ustedes me preguntarán, ¿qué es lo que es el Ikigai? Lo vamos a ir descubriendo paso a paso, vamos a caminar un poco por este tema, porque el aterrizaje al tema podría haber sido súper frontal y empezar a contarle inmediatamente
algunas situaciones que nos pasaron, que nos dejaron de pasar, que nos tuvieron vueltos locos durante la pandemia, pero creo que decidí tomarlo desde una perspectiva un poco más amplia. Las zonas azules, ¿alguien ha escuchado? Espero que sí, o bueno, no hay problema. Las zonas azules es un concepto que nace a principios del siglo XXI, ¿cierto? Unos investigadores y científicos descubrieron que en 5 lugares del planeta había un sorprendente número de personas que tenían una expectativa de vida súper alta, sobre los 100, 105 y 110 años de edad. Entonces, y en esos mismos lugares las enfermedades coronarias eran bastante bajas, el cáncer también, y no existía casi, ¿cierto?, la demencia senil. Ahora, ¿qué tendrá esto que ver con lo otro? Es que aquí empezamos a hablar de un concepto que creo y que, como se plantea al principio, tiene que ver, ¿cierto?, con la salud mental, que es la calidad de vida. Entonces, indagando, ¿qué había en estas zonas azules? Primero, las 5 zonas azules que se detectaron, bueno, en el tiempo, esta investigación que se estaba desarrollando, que se estaba comenzando, fue financiada por National Geographic, que encontró que era un tema interesante, y nos dimos cuenta, o se dieron cuenta de que habían 5 lugares en el mundo que eran declarados zonas azules. Un lugar en Loma Linda, Estados Unidos, en Nicoya, en Costa Rica, en Cerdeña, en Italia, en Icaria, en Grecia, y Okinawa, en Japón. 5 lugares súper alejados, pero aquí el dato común era que habían personas de edad avanzada, las personas vivían muchos años, ¿cierto? Llegaban bien a esa época ya de más de 80, 90 y más de 100 años. ¿Cuáles eran las claves que encontraron en este lugar? Bueno, las claves generales fueron clima amable, ¿cierto? Naturaleza prolífica, o sea, podían vivir en un ambiente agradable. Podían tener a mano alimentos sanos y sabrosos al alcance de la mano. O sea, tenían la posibilidad de vivir bien en cualquier etapa de su vida. Y había un elemento súper interesante. Había muchos, pero me pareció bueno recalcar esto: que los jóvenes sean educados con dedicación, que los viejos sean cuidados con amor. Y aquí viene un tema que, independiente de pandemia o no, me llamó la atención un comentario que dijo, que hicieron hace un par de semanas acá, un profesional del área médica, me parece, y dijo lo siguiente: dijo que rara la sociedad donde vivimos, ¿cierto? Abandonamos a nuestros adultos mayores, ¿cierto? Mandamos a educarse a nuestros bebés, ¿cierto? Pero sacamos a pasear a nuestro perro. Un tema que habla también, digamos, que independiente de la pandemia, ya nosotros tenemos algunas claves que tienen que ver con, o nos dan señales, ¿cierto?, del mundo en que estamos viviendo. Bueno, en Italia las principales características es que en esta primera zona azul, que es en Barbagia, en Cerdeña, los habitantes de este lugar solían beber vino, ¿ya? Y el vino que ellos consumían era alto en polifenoles, tiene unas características bien particulares. No consumían en grandes cantidades, algunos hablaban de consumir 2 dedos de vino diario. Y socialmente, este grupo se caracterizaba por el respeto a las otras personas, ¿cierto? Y porque creían que, o creen ellos, ¿cierto?, de que uno se va fabricando un destino. En Estados Unidos, me llamó la atención en primera instancia, Estados Unidos, ¿cierto?, que hubiese una zona azul. Y en un lugar que se llama Loma Linda. Y este es un lugar que, en términos geográficos, no es un lugar muy que salga muy particular, digamos. Pero era una comunidad que tenía una religión en común, era la comunidad adventista. ¿Y qué tenía en particular esta comunidad? ¿Cierto? Que no estaba totalmente conectado con el mundo más moderno, ¿ya? ¿Por qué? Porque en vez de tener grandes tiempos de conexión, preferían tener tiempo de sociabilizar con el resto
de sus amigos. Entonces, los fines de semana, por ejemplo, hacían excursiones a lugares abiertos, ¿cierto?, donde podían conversar de su religión, pero también, ¿cierto?, de otros elementos que los hacían mantenerse en contacto. Promovían entonces la sociabilidad y promovían, por supuesto, la vida al aire libre y el consumo de comidas sanas. Luego, a Okinawa. ¿Qué pasó en Okinawa? Y aquí viene el por qué la presentación se llama Ikigai. Cuando empezaron a conversar con los adultos mayores en Japón, en Okinawa, la imagen era que había una señora de 110 años que le preguntaron, ¿y usted por qué está en tan buen estado físico? ¿Por qué se mantiene tan bien? Y ella decía que era porque tenía una razón de ser para su vida. Y la razón de ser para su vida era poder entregarle educación y valores a su bisnieta. Por otro lado, encontraron a un señor que era maestro de artes marciales y que estaba enseñándole a sus discípulos también artes marciales, 110 años, con 110 años. Entonces, ¿cuál era el tema acá? Él quería seguir enseñando artes marciales y quería seguir viviendo, por eso ese era el motor que tenía para poder levantarse cada día. Cuando hablamos de Ikigai, ¿cierto? Hay ciertas preguntas que hay que hacer para construir el Ikigai de cada uno, pero en definitiva es que cada persona tenga una razón clara que le haga sentido a su vida, ¿cierto?, para levantarse cada mañana. Entonces, una de las claves en esta isla, en Okinawa, ¿cierto?, era que las personas tenían esta clave para levantarse al día siguiente, acompañada de algunos matices, ¿eh? Por ejemplo, la sociedad en esta isla no discrimina a los mayores, sino que los mayores son incluidos en las conversaciones y en todos los eventos que se hacen, porque en definitiva son quienes llevan los valores de toda la organización que tienen. Son personas valoradas. En Costa Rica, en la península de Nicoya, los elementos que tenían era el trabajo, ¿cierto?, y las frutas tropicales, principalmente en aldeas de pescadores, ¿cierto? Ellos trabajan hasta altas edades y el consumo de mucha fruta tropical. En la isla de Icaria, en Grecia, ¿cierto?, tenían la baja contaminación y el buen estado físico. ¿Por qué? Porque no era fácil el poder moverse en ese entorno. Habían superficies, subir montañas, etc. Entonces, eso, para poder llegar a otros lugares, tenían que desarrollar bien su estado físico para poder desplazarse. Este es el entorno, ¿cierto? Las claves que presentan estas zonas azules, ¿para qué? Para obtener este concepto del que estábamos conversando recién, que es calidad de vida. Hay un resumen, que son los 8 impulsos. ¿Cuáles son los 8 impulsos que mueven este tema de la calidad de vida? Entonces, mi prejuicio cuando comencé a ver esto, era que casi todos los elementos eran externos. O sea, oh, sí, hay fruta. Ah, esto deben vivir más porque consumen fruta. Hay vino. Ah, no, es que deben vivir más porque toman vino. Pero si empezamos a ver el listado, ¿cierto? El primero, por supuesto, tiene que ver con actividad física moderada, constante y persistente. Pero el segundo ya tiene que ver con otro elemento, tiene que ver con la sociabilización, tiene que ver con la salud mental, o sea, tener un propósito en la vida. El tercer elemento, también, niveles bajos de estrés. O sea, ellos realmente se abocan a lo que pueden resolver y no llegan y generan ni compromisos extra, ¿cierto? Viven al ritmo que tienen que vivir como ellos consideran. Por lo tanto, hay otro elemento que tiene que ver también con el automanejo. Alimentación, dietas moderadas en calorías, centradas en frutas y verduras, súper, ¿cierto? Ser un bebedor social, uso moderado del alcohol. Miren, el 6, tener fe y esperanza de futuro. Y esto no tiene que ver solamente con tener una religión, ¿cierto? Sino tener fe en las cosas que hace y tener esperanza del futuro, pero viendo cómo cada uno se va proyectando en el futuro. El 7,
vida familiar, otro elemento poderoso. Y el 8, vida activa con la comunidad. O sea, del concepto que tenía yo de que eran elementos externos los que ayudaban a tener un mejor vivir y con eso poder llegar y alcanzar una edad mayor, la teoría se me fue al piso. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que tienen que ver con lo interno y con la interacción con otros. Y nace una reflexión. Entonces, para poder vivir más, es necesario vivir bien. Además de alimentos sanos y habitar lugares con bajísima contaminación, es necesario tener un propósito en la vida, el Ikigai. Al parecer, Deri, se cayó su conexión. Vamos a esperar que se conecte nuevamente para que démosle unos minutitos. Y si no, vamos a ver que sigamos con la ponencia de Soledad antes de que Deri se pueda conectar. Deri. Hola. ¿Puedo conectarte nuevamente? Corte de energía, justo a tiempo. Chuta, ya. Sigamos entonces. Esperemos un ratito. ¿Ahí volvió la presentación? Sí, perfecto, se ve. Ok. Bueno. Bueno, aquí está el tema entonces de lo necesario que es el propósito de vida, el Ikigai de las personas y formar parte de grupos sociales. Y aquí ya vamos a la contingencia, a lo que nos ha pasado, a lo que nos sucedió. Durante la pandemia teníamos un primer elemento que era este miedo a contagiarse y contagiar. ¿Qué nos generaba este tema? Miedo y sensación de angustia ante posibles pérdidas. Y yo creo que lo que más sentimos con nuestros trabajadores, ya les voy a contar cómo obtuvimos la información, ¿cierto? Es ese sentido de vulnerabilidad y activación del instinto de supervivencia. Los trabajadores principalmente, más que la línea de mando, los trabajadores hacían muchas preguntas, muchas consultas, pero querían certezas respecto a algunos temas.
Y aquí apareció algo que con lo que como organización aprendimos a lidiar. En una reunión cuando comenzamos con el tema de la pandemia, estoy hablando en el mes de marzo, ¿cierto? Alguien nos dijo, no, pero necesitamos hacer un plan robusto. Y recordamos que alguien nos comentó, en su momento dijo, la única certeza que vamos a tener en época de pandemia es que las decisiones que tomamos no van a durar demasiado tiempo porque recién estamos descubriendo esta pandemia. Por lo tanto, lo que nos va a pasar es que vamos a tener que tomar muchas más decisiones en muy poco tiempo. Dicho y hecho. Dicho y hecho. En lo segundo, cambio de hábitos. ¿Qué nos apareció ahí? Nuevas conductas para el cuidado de las personas y de los demás y adherencia a las nuevas normas. Oye, ¿cuánto nos había costado trabajar en un cambio conductual de un trabajador? Y hoy día, de hoy en la noche a mañana en la mañana, este trabajador tenía que adherir, por ejemplo, con el uso de respirador durante el transporte, cuando todavía no se validaba la mascarilla en el transporte. Y recordemos que la minería en particular, ¿cierto?, no paró, sino que siguió durante todo el periodo. Respecto del rol de los medios de comunicación, ¿cierto? Había una sobreestimulación de información y harta desinformación, tal como se planteó, como lo planteó Daniela en la exposición anterior. También noticias abordadas desde la fatalidad y la desesperanza. O sea, en definitiva, nuestros trabajadores llegaban, pero bombardeados, y en jerga más común, bajoneados por la cantidad de información que les llegaba. Respecto al teletrabajo, aquí vino otro de los temas. La pérdida de la privacidad. O sea, dentro de nuestra experiencia, cuando ya la pandemia estaba en pleno, hubo, por supuesto, trabajadores que fueron suspendidos por un periodo, ¿ya? Pero gran parte de la estructura también pasó al teletrabajo. Y en este tema de teletrabajo, todo lo que dijo Daniela, ¿cierto?, es totalmente cierto. Terminamos con nuestros equipos trabajando hasta largas horas de la madrugada, no había sábado, no había domingo, nos sentíamos culpables cuando apagábamos el computador, por lo tanto lo manteníamos prendido casi toda la jornada, por lo tanto nos pegó a todos súper fuerte, y ahí también la doble presencia constante en el trabajo y en la actividad del hogar. En el cambio constante estuvo el aprendizaje de cómo abordar la pandemia y las diferentes cosas que nos iban apareciendo día a día. Y el dinamismo de las estrategias de administración de la pandemia también, que es lo que les acabo de mencionar. Aquí quiero mencionar esto. Y que tiene que ver con el tema de perder la privacidad. Y esto lo agregué hoy por la tarde, porque estaba revisando algunos apuntes y me apareció Byung-Chul Han, que no tienen por qué conocerlo, pero es interesante poder leerlo un poco. Algunos dicen que es el Nietzsche de la época actual, pero en realidad él plantea en un libro que se llama El Enjambre, un ensayo, dice que con o sin pandemia hubiéramos entrado en una crisis de salud mental inevitable. O sea, no lo dice así, pero al leerlo tú vas para allá. Pero en definitiva, lo que hizo la pandemia fue hacernos más dependientes también de mucha tecnología y por lo tanto gatilló más rápidamente, ¿cierto?, estas crisis en salud mental. Byung-Chul Han toca este tema y creo que es interesante el tomarlo como referencia. ¿Por qué me llama la atención a mí? Porque siento que entre las personas que hoy día están, de todos ustedes que hoy día están conectados con nosotros, deben haber muchas personas más jóvenes que yo. Obvio, tengo 56 años, ¿cierto? Pero deben haber muchos. Yo pertenezco a una generación que hoy día
podríamos ser llamados los inmigrantes tecnológicos. Yo no nací con esta tecnología, con la que tenemos hoy. Sin embargo, he tenido que ser un inmigrante, llegar a ella para utilizarlo, para mantenerme vigente y para poder llegar y conectarme. Sin embargo, muchos de ustedes son nativos tecnológicos. Y si bien es súper bueno, súper bueno que sean nativos tecnológicos, también, tal como tiene ventajas, tiene desventajas. La ventaja es que nosotros como inmigrantes también conocimos otro mundo y otro acceso a la información. Y los nativos tecnológicos solo creen que pueden ir al resumen principalmente. Entonces, no entran de todo, no digo, no voy a generar en todos, pero no entran de cabeza a meterse en el texto base. ¿Por qué les digo esto? Producto de lo que encontramos nosotros en nuestra empresa, generamos una, entre comillas, campaña que se llamaba el otro 50% del control. Y aparece eso que está en el cartel amarillo. Hace meses cambiamos nuestra forma de trabajar y de vivir. Hoy queremos compartir experiencia y seguir avanzando juntos. Esto nació ¿por qué? Vamos para adelante. Lo dejé así, esto fue como comenzamos con los controles en nuestra empresa. Estos son los controles que nosotros comenzamos a tener sobre nuestros trabajadores en época de pandemia. Primero, en la casa sabíamos que teníamos que hacer algo, pero no teníamos demasiada información. Entonces teníamos una consulta de una verificación telefónica previa a entrar al turno. Los trabajadores estaban trabajando en turno 7x7, ¿cierto? Por lo tanto, 2 días antes de entrar a su turno, se le hacía una encuesta telefónica en que se le preguntaba estado de salud de la familia, ¿cierto? Si había tenido algún contacto con una persona con COVID, ¿cierto? Y hacíamos todo este levantamiento y apoyados por un asistente social, quien trataba de entrar en cercanía con el trabajador. Luego de este punto 1, ya, nuevamente Deri al parecer tuvo problemas de conexión, así que vamos a seguir con Soledad Muñoz. Después retomaremos a Deri para que termine su ponencia. Soledad, agradezco que puedas adelantar tu presentación. Ella es la jefa de Bienestar y Calidad de Vida de DuoQC, que nos va a comentar cómo nuestra institución ha enfrentado la preocupación sobre la salud mental de nuestros colegas, de nuestros trabajadores, dado la pandemia. Adelante, Soledad. Gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Sí, estaba atenta ahí a Denis y no te preocupes, así que partimos nomás y también por la hora, así que vamos a tratar de hacer esto bien dinámico para que nos despertemos y esta tarde, en esta tarde calurosa de casi verano nos podamos reunir en este espacio. Bueno, como decía Karen, yo soy jefe de Bienestar y Calidad de Vida para colaboradores en DuoQC. Trabajo hace 10 años en la institución, en la dirección de personas.
una breve presentación, como la hizo Denis. También soy trabajadora social de profesión, o asistente social, los más antiguos le decían asistente social. Casada, y también tengo un par de hijos que andan por ahí revoloteando, un poco ya aburridos a esta hora del día. Les voy a contar bien desde la experiencia, desde la gestión de personas o de recursos humanos, particularmente del área que tengo a cargo, que es el área de bienestar y calidad de vida, cómo nosotros como organización enfrentamos la pandemia en Duoc UC, ¿ya? Más que nada, el objetivo de mi presentación es hacer un ejemplo práctico de cómo nosotros enfrentamos esta situación desde la visión del área de recursos humanos, ¿ya? Voy a compartir presentación. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Ya. Vamos entonces. Lo primero, desde el área de bienestar y calidad de vida, ¿cuál es el foco? ¿Por qué existen las áreas de bienestar y calidad de vida hoy en día en las empresas? Las personas que están escuchando, quiero que hagan el ejercicio de pensar un poco. ¿Para qué están las áreas de bienestar y calidad de vida? ¿Cuál es el rol que cumplen hoy en día estas áreas en las empresas? Compromiso, efectivamente, nosotros tenemos como área de bienestar la misión de desarrollar a través de las acciones o gestiones del área, fortalecer el compromiso de los colaboradores o los trabajadores de la institución. Mejorar el desempeño, que es producto también del compromiso. El rol protector o el cuidado de los colaboradores por parte del empleador. Podemos decirle responsabilidad social empresarial, podemos decirle cumplimiento de la normativa legal, el DESDE, pero ojalá nunca fuera solamente el DESDE, sino que fuera un real compromiso a un cuidado y una protección de los trabajadores que forman parte de la organización. La identidad, a través de las acciones de los planes de calidad de vida y de bienestar, estamos constantemente fortaleciendo la identidad de la institución. El engagement es un concepto un poco nuevo, pero cada vez más presente en la gestión de recursos humanos, que tiene que ver con el nivel de agotamiento y de compromiso, por decirlo de alguna forma, que tienen los colaboradores a la hora de desarrollar su trabajo. El clima organizacional también tiene un impacto importante de parte de la gestión del área. La cultura a través de las distintas acciones. El sentido de pertenencia. Hoy en día esta palabra cobra vital importancia, dado que las nuevas tendencias y las nuevas generaciones, los millennials, como ya hemos escuchado bastante, este concepto es particularmente ha ido tomando fuerza. Hoy en día a nosotros y a la gente más joven particularmente nos interesa trabajar en una institución que nos haga sentido, que nos resuene adentro, en la guata, como se dice. Y el sentido de pertenencia, yo soy parte de este proyecto porque para mí tiene un sentido lo que estoy haciendo, tiene también vinculación con la gestión que puede hacer el área de bienestar y calidad de vida, una institución que a través de esta área transmite a sus colaboradores la preocupación, la identidad, el engagement, la preocupación por tu engagement y por mejorar tu desempeño. Y obviamente también como resultado de ello, la mejor productividad en el sentido de que juntos todos remamos a un mismo sentido, todos queremos lo mismo en el fondo como institución, en la medida que nos resuene, en la medida que tengamos identidad, que estemos comprometidos con la institución, que yo me sienta protegido o contenido por esta organización, etc. Por lo tanto, cuando yo me paro frente a una institución, y a lo mejor aquí puede que haya personas que nos estén escuchando que sean del área de prevención de riesgo, me imagino mayoritariamente, en muchas empresas las áreas de prevención de riesgo son parte de recursos humanos, depende un poco de la estructura, en otros lados dependen de otra área. Yo también vengo del mundo de la construcción, yo le contaba antes a Karen, yo trabajé en la Cámara Chilena de la Construcción y en Salfacort, así que conozco perfecto el mundo de la construcción, también anduve con bototo y casco en obra, así que y ahí, por ejemplo, en esa empresa el área de prevención de riesgo era una gerencia aparte, era tan importante el área de prevención que era una gerencia, un área, una unidad independiente de recursos humanos. Y en cualquiera de estos contextos o focos de donde yo me voy a parar cuando me planteo frente a una organización, lo primero que yo tengo que hacer cuando llego a la institución es decir, ¿quiénes son ellos? ¿Cómo son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Qué historia tienen? ¿Y cuál es el contexto externo que influencia
el accionar de los colaboradores, qué está pasando afuera, cuáles son las tendencias. Y frente a eso, bien rápidamente, no los voy a marear con números, quiero contar un poco quiénes son los colaboradores que trabajan en DuocUC, ¿ya? DuocUC es una institución muy grande, tiene 21 unidades de trabajo. Ahí las tienen todas ahí en el cuadro. Estamos muy importantemente en la región metropolitana, pero también estamos en la 5ª región, en la 8ª región, en la 9ª y en la 10ª región con la sede de Puerto Montt. Trabajan 6.518 colaboradores actualmente en DuocUC, de los cuales 4.069 son docentes y 2.449 son administrativos, es decir, personal de staff, de apoyo. ¿Ya? Esta actividad es particularmente de la sede Alameda. Bueno, le cuento que Alameda tiene 160 docentes en sus carreras y 262 colaboradores en total. ¿Qué otras cosas podemos como sacarle una foto a la institución? Hay 1000 formas de conocer una institución. Esto es como el desde, cuando yo llego a una institución y parto y digo, ¿dónde estoy parado? ¿Qué institución es esta? ¿Cuáles son sus características? Bueno, en Duoc casi el 60% de los colaboradores son hombres. La edad promedio de Duoc, como ustedes pueden ver ahí en este cuadro, somos cuarentones. En Duoc somos cuarentones, la mayoría de los colaboradores bordea los 40 años, particularmente los hombres son un poquito mayores, 43. Si esto lo separamos, incluso si vamos más en profundidad, yo les puedo decir que los docentes son un poco mayor que los administrativos. ¿Vale? Hay un montón de análisis que se pueden hacer. ¿Qué pasa con la nacionalidad de los colaboradores de DuocUC? La mayor parte es chilena, pero tenemos una importante cantidad de colaboradores que son venezolanos, colombianos, peruanos, españoles, ecuatorianos, argentinos, brasileños, mexicanos, haitianos, y ahí hacia abajo es infinita la cantidad de países que tenemos. El estado civil, la mayor cantidad de los colaboradores se declara soltero, no sé si sin compromiso, pero soltero, eso dicen, y le siguen los casados, ¿cierto? Tenemos convivientes civiles en menor cantidad y, bueno, viudos y también divorciados. ¿Qué pasa con la tenencia de hijos? El 60% de los colaboradores dice tener hijos y, por lo tanto, tenemos una importante cantidad de colaboradores que son solteros sin hijos, ya menores de 40 años o bordeando los 40 años. ¿Qué pasa? Bueno, yo lo que les quise contar ahí fue básicamente como una foto bien general de Duoc, pero lo que yo quiero transmitirle a ustedes es la importancia de que cuando uno parte en una institución o se para de frente a la institución, tiene que conocerla, mirarla, tomarla, mirarla por todos lados. ¿Cómo es la gente que trabaja en esta organización? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es la historia? Etcétera. Frente a todo eso, ¿qué hace la gestión del bienestar y la calidad de vida de esta institución? Desarrolla un plan de beneficio a la medida de la foto que le sacaste a la institución y a la medida del contexto organizacional externo que está ocurriendo a nivel nacional y mundial. Dentro de los focos del plan de calidad de vida, nosotros como área nos hemos planteado trabajar el tema de la conciliación trabajo-familia como foco, el tema del desarrollo personal y el bienestar físico y el autocuidado. Me refiero puntualmente a la gestión de los planes de calidad de vida. ¿Qué hacíamos nosotros? Y aquí voy a pasar súper rápido, pero más que nada para contarles cómo éramos nosotros hasta el año pasado. Teníamos campañas informativas, trabajábamos fuertemente con la Asociación Chilena de Seguridad, nosotros somos adherentes como institución de la Asociación Chilena de Seguridad como mutualidad, hacíamos campañas para la prevención de riesgos que tenían que ver con el uso de escaleras, caminar. Ahí ustedes pueden ver en ese cuadro todas las campañas que hicimos el año pasado, muchas de ellas con ayuda de la Asociación Chilena de Seguridad, también con la Escuela de Salud de Duoc y con la Escuela de Recursos Naturales. Hacíamos operativos presenciales, todo esto era presencial, hasta el año pasado ni nos imaginábamos que el mundo iba a ser virtual. Hasta el año pasado todo era presencial, hacíamos masaje en silla, la vacunación contra la influenza, pausas activas con el apoyo de la Asociación Chilena de Seguridad también. Entregábamos fruta a los colaboradores y un montón de otras actividades, masaje cérvico-craneal, programas de calidad de vida. Ahí fotos un poco de la gestión que hacíamos en las campañas de este tipo. Ahí está la fruta, los colaboradores que estén conectados, docentes, a lo mejor se acordarán del Día de la Fruta cuando entregábamos a los colaboradores y a los docentes. Chequeos preventivos, hacíamos chequeos enfocados particularmente a los docentes para el cuidado de la voz.
el chequeo auditivo. El año pasado hicimos el screening de salud con el apoyo de la H también, un chequeo nutricional, hicimos un operativo de cuidado de la piel y densitometría ósea. Hemos hecho un montón de chequeos, años anteriores hemos hecho incluso mamografías. En programas, teníamos un programa que ya existe hace 5 años en la institución, que es el programa de servicio social, con un apoyo de una consultora externa, que es un staff de asistentes sociales, que visitaban presencialmente la sede y atendían a los colaboradores en todo el tema de la consultoría social y el apoyo en temas de orientación familiar. Hacíamos talleres de relajación, taller de fortalezas para la mujer, todos estos talleres se hacían en toda la sede, teníamos una calendarización, pero gigante todo el año de actividades que se estaban haciendo en la sede con temas de conciliación trabajo-familia, engagement, etc. ¿Qué pasó este año? Partíamos el año con una programación que apuntaba básicamente a lo mismo, pero en marzo no pudimos partir con lo que habíamos planeado. Se nos vino la pandemia. Rápidamente, en marzo, tuvimos que decir, bueno, todo lo que teníamos pensado hacer no lo vamos a poder hacer, el foco ahora es otro. El 16 de marzo, como lo hice ahí el cuadro, y lo tengo súper claro en mi mente porque ese día yo estaba de cumpleaños, fue un cumpleaños muy raro porque nadie me abrazó, fue la primera vez que nos enfrentábamos a la suspensión de clase. Los colaboradores de Duoc UC en riesgo, en grupo de riesgo, se fueron para sus casas, algunos a hacer teletrabajo, y otros con permiso con goce de sueldo, los que no podían hacer teletrabajo, como los guardias o el personal de servicios generales. Las comunas iniciaron prontamente cuarentenas preventivas, tuvimos que quedarnos en nuestras casas, aprendimos lo que eran las clases remotas, la sincrónica y todo eso que ya es súper parte de la jerga 2020 que para antes de la pandemia no existían para nosotros. Y frente a todos esos cambios surge una gran pregunta, que es, ¿cómo me siento yo? ¿Qué he sentido a partir de todo lo que está pasando? Yo creo que todos nos hicimos esa pregunta. Estoy como impactado, estoy como en shock, no me la creo, ¿o no? Yo creo que la mayoría de nosotros partimos al principio diciendo, esto no puede estar pasando. No creo, 2 semanas nos vamos para la casa y vamos a volver. O sea, nadie dimensionó, lo que se venía, ¿cierto? Y frente a eso, uno mira, yo me acuerdo, yo creo que todos estábamos un poco en lo mismo, mirábamos las noticias constantemente, todo parecía totalmente fuera de control y como de una película de terror, ¿o no? Como los zombies o esas películas que uno veía y que creía que nunca iban a ocurrir, bueno, no estaba pasando. Daniela hizo un alcance a este mismo estudio, que yo también lo tengo acá, que tiene que ver con el que se hizo en este año, en marzo, y fue uno de los primeros que formalmente dijeron, esta es una revista británica que dijo, oye, acá, aparte de todo lo que está pasando en temas de pandemia, que tienen que ver con el contagio del COVID, hay otra pandemia, que es la pandemia de la salud mental. La gente está evidenciando efectos por las extensas cuarentenas, problemas de suministro, el temor a infectarse y muchos otros temas que ya hemos conversado. ¿Qué pasaba en Chile antes de la pandemia? Chile ya era un país que evidenciaba problemas de salud mental, ya era un tema, ya se hablaba de ese tema de antes. Sin ir más lejos, el 6,2% de la población decía que tenía depresión, siendo que el porcentaje a nivel mundial era el 4,4%. En Chile, la enfermedad, este tipo de enfermedad es la tercera causa de tratamiento en los planes AUGE y GES. Y es la segunda causa de muerte, el suicidio particularmente, la segunda causa de muerte en los jóvenes entre 15 y 29 años. Los trastornos mentales eran la primera causa de licencia médica de los trabajadores a nivel nacional. Fruto de eso también ya veníamos preocupados por este tema y estábamos ya desarrollando de antes una encuesta, la famosa ISTAS 21 o encuesta de riesgos psicosociales, que pretendía medir de alguna forma el impacto de la salud mental en los colaboradores, obligando desde el punto de vista legal a que las empresas también se hicieran cargo de esta dimensión. O sea, ya era un tema. Este año, en julio de este año, la Fundación Chile Unido toma este tema y hace un estudio a más de 200 empresas y se establece, no se ve muy bien a lo mejor, pero yo les voy a decir cuáles son los puntos más importantes, establece que hasta el año pasado
el tema de la salud mental para los trabajadores era de un 60%, le daban un 60% de importancia. Después de la pandemia, este tema pasó a tener un 83% de importancia. O sea, para las empresas y para los trabajadores, la salud mental pasó a ser mucho más importante respecto de los años anteriores. Los trabajadores de estas mismas empresas argumentaban que sus principales preocupaciones en temas de salud mental y donde necesitaban mayor apoyo, estaban enfocados a temas de la incertidumbre, la ansiedad, el manejo de la angustia. ¿Qué pasa en la organización? Tengo dificultades para trabajar en mi casa, la doble presencia, esta cosa de estar trabajando y al mismo tiempo haciendo el almuerzo. No nos había pasado eso antes. Los niños en clase, el exceso de trabajo, tuvimos que readaptar nuestra forma de trabajar en menos de una semana. Tuvimos que aprender a ocupar Teams, en el caso de Duoc, hacer reuniones virtuales. ¿A cuánto no nos pasó que se nos quedaba el micrófono encendido, la cámara encendida? Los niños gritando, apaga el micrófono, está muteado, ¿o no? Empezamos a hablar una nueva jerga que tenía que ver con esta nueva forma de relacionarnos a través de la pantalla. ¿Cuáles fueron los principales síntomas que la Universidad Adolfo Ibáñez identificó a través de su escuela de psicología? Bueno, la ansiedad, la gente se sentía con mayor angustia, miedo, temor, la pena, el desánimo, la tristeza, el cansancio, todos estamos cansados y hasta altura de fin de año peor, ¿no es cierto? Ya, yo creo que es un sentir común, estamos todos muy cansados. Este año el cortisol, como dicen los médicos, ha estado en niveles muy elevados y el cuerpo lo está resintiendo. Todos estamos en un estado de agotamiento bastante importante, mucho más alto que en un año normal. Estamos más irritables, sentimos más rabia, pero también hay un punto importante que no queda afuera. Fruto de todos estos sentimientos que están presentes en nuestra dinámica cotidiana de este año, también emergen emociones positivas. Hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido a dar gracias también y a valorar cosas que antes no valorábamos, como el afecto, las relaciones interpersonales con las personas que más queremos y lo sencillo. Yo creo que una de las cosas que más ha surgido en las personas que hemos enfrentado todos estos temas de pandemia y de cuarentena es que hemos aprendido a valorar cosas que antes no valorábamos. Bueno, y como Duoc, ¿qué dijimos? ¿Qué vamos a hacer frente a este tema? Estábamos en junio, mayo, yo diría, mayo-junio, y dijimos, aquí hay que hacerse cargo de la salud mental de los colaboradores. Ya habíamos partido con el programa de servicio social virtual, implementamos una plataforma en línea para que los colaboradores pudieran entrevistarse con los asistentes sociales a través de una plataforma. Pero empezamos a hacer también un montón de talleres. Bueno, si hay conectados acá docentes o colaboradores sabrán que hemos hecho un montón de talleres desde recreativo, cocina, salud mental, relaciones interpersonales, crianza a los hijos. Hemos desarrollado yo creo que más de 150 talleres durante este año que han ido particularmente a apoyar en temas de salud mental, de relaciones interpersonales, al desarrollo emocional e incluso recreativo para los colaboradores y su familia. ¿Qué era lo que queríamos? Lo principal que nos propusimos como área de bienestar y calidad de vida es que a través de la pantalla quisimos fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad Duoc UC. Estamos todos en nuestras casas, me refiero cuando aún no podíamos salir en el invierno. Estábamos todos encerrados, la gente se siente sola. Hagamos que esta pandemia y que esta virtualidad nos mantenga unidos a través de las herramientas tecnológicas. En todos los talleres siempre transmitíamos, aquí nos juntamos, aquí nos reencontramos, aquí somos parte de una comunidad. No perdamos, no nos olvidemos de que somos una gran familia y que aquí nos reencontramos en estos espacios de desarrollo y de crecimiento. Por eso desarrollamos un plan que tenía como foco la educación emocional, que pretendíamos conocer, que los colaboradores pudieran conocer y reconocer sus propias emociones, manejar sus emociones, motivarse a sí mismos también, de esta forma entregar recursos personales que le permitieran reconocer y manejar las emociones. Como dijo, me parece que lo dijo Daniela, no podíamos cambiar lo que estaba pasando afuera. Para todos era difícil, pero todos estábamos y estamos dando lo mejor de sí para
hacer bien nuestro trabajo y desempeñarnos bien como estudiantes, como alumnos y en nuestros roles, los roles que a cada uno nos compete. Cada uno está haciendo su mejor esfuerzo, pero necesitábamos entregar recursos, herramientas a los colaboradores para que pudieran de alguna forma desarrollar esos talentos y identificarlos y poder mejorar de alguna forma su bienestar y su calidad de vida en este difícil contexto en el que estábamos. ¿Cuáles fueron nuestros principales programas de apoyo que implementamos a partir de este año en el contexto de la pandemia? La plataforma del programa de servicio social a colaboradores, el programa de salud mental a colaboradores y alumnos. Implementamos, como les decía, muchos talleres, charlas, conversatorios y webinars que estaban orientados a la recreación y al apoyo del colaborador y su grupo familiar, y virtualizamos, que también es una palabra nueva, virtualizamos un montón, yo diría que prácticamente todos los servicios y beneficios del área de personas o recursos humanos. Ya teníamos bastante desarrollado a través de la plataforma MiDuoc, pero esta plataforma nos permitió mantener nuestros servicios funcionando para los colaboradores. ¿Qué pasó con nuestra gestión? Bueno, 14.253 participaciones de colaboradores hemos logrado a lo largo del año a través de las distintas actividades que hemos desarrollado. Hemos atendido a 2.305 colaboradores en los temas de servicio social y particularmente a 98 apoyos específicos de COVID-18, dice ahí, perdón, COVID-19. Nosotros tenemos colaboradores contagiados, colaboradores fallecidos, colaboradores que fallecieron familiares directos, y se generó un programa particular de apoyo a estos colaboradores, a los grupos familiares, en todos los temas de trámites y de sistema de apoyo de red pública también. El programa de salud mental que partió en junio de este año para alumnos y colaboradores, a la fecha partió, bueno, contarles que ese programa era un piloto que nosotros nos propusimos y dijimos, bueno, armemos algo y diseñamos lo que nosotros necesitábamos como institución y salimos a buscarlo. ¿Qué entidad nos puede ofrecer una plataforma de teleterapia a la comunidad, a los alumnos y a los colaboradores, a la medida de lo que nosotros necesitábamos? Y en junio pudimos partir y a la fecha hemos atendido a 2.331 personas de la comunidad Duoc UC, 2.011 estudiantes y 420 colaboradores, y hemos entregado 7.580 sesiones de terapia psicológica a través de la plataforma de este sistema. Paso a la segunda. Se me quedó pegado. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasó con estos programas? ¿Qué pasó? Hemos tratado, como en todo, siempre de medir cómo nos ven los usuarios de estos programas y estamos súper contentos y súper orgullosos de saber que el 81,9%, casi el 82% de los colaboradores indica que ha logrado tener la información necesaria de los beneficios entregados por el área de personas y de bienestar. También sabemos y estamos también contentos de saber que el 82% de los colaboradores indica estar totalmente de acuerdo con la facilidad que ha tenido al acceso a la información sobre los servicios otorgados en el contexto de pandemia por la Dirección de Personas. Este gráfico no se ve muy bien, pero yo los voy a contar, son bien simples. Le preguntamos a la gente que participó en el programa de salud mental y que terminó su terapia, ¿qué opina o qué nota le pondría de 1 a 7 al servicio entregado por la terapia? Y como ustedes pueden ver ahí, la mayor cantidad de las personas que entregaron esta evaluación lo evalúan con nota 7 o 6. El otro gráfico indica, le preguntamos a los colaboradores y alumnos que pasaron por este programa, ¿usted recomendaría a otras personas que si lo necesitan, ocupen el programa de salud mental a través de estas terapias? Y el 95,4% indicó que sí lo recomendaría. ¿Cómo nos estamos nosotros proyectando para el próximo año? Y este cuadro es como bien todavía desde la línea del diseño. El programa de salud mental llegó para quedarse y nosotros sabemos que
no podemos terminar el programa y decir, listo, gracias, hay mucho por hacer todavía. Y el programa Salud Mental lo estamos planificando mucho más potente y más robusto para el próximo año. Queremos llegar a entregar 32.000 sesiones. Queremos entregar un programa con más subprogramitas, por decirlo de alguna manera, que se haga cargo de focos de atención particulares como manejo del estrés, la ansiedad, la depresión, la violencia intrafamiliar, como un foco importante que hemos detectado en este programa durante este año. Lamentablemente también hemos identificado casos de abuso sexual, el manejo del trauma, el manejo del duelo, trastornos alimenticios, el consumo de drogas. Y tenemos el diseño también de 5 programas específicos que van a podernos apoyar en estos temas que tienen que ver con el apoyo nutricional, siempre desde el punto de vista salud mental y psicológico. Vamos a tener un programa de salud ocupacional y apoyo psicopedagógico que particularmente va a tener un apoyo importante para los estudiantes que pertenezcan al grupo de discapacidad o de inclusión. También vamos a trabajar un programa de apoyo psiquiátrico para alumnos, estudiantes y colaboradores con ideación suicida, que también lo hemos tenido que enfrentar en este programa. Y vamos a trabajar fuertemente también la terapia de pareja, porque también hemos identificado que es uno de los focos de mayor consulta también de este programa. Conclusiones finales. El tema de salud mental llegó para quedarse. Yo creo que vamos a tener que seguir invirtiendo y pensando y repensando cómo nos hacemos cargo de estos temas. Las organizaciones estamos todas pensando en estos temas, en la prevención del COVID, en el teletrabajo y en la rentabilidad también de la organización. No hay ninguna empresa que no esté pensando qué va a pasar con la crisis económica y cómo la institución se va a reorganizar financieramente frente a los ajustes que tiene que hacer. También es un mega tema. Las prácticas laborales en temas de salud mental y bienestar están como foco y protagónico de la gestión de personas. Hoy en día ha pasado a tener un tema de mayor preponderancia y, como le decía, a futuro la salud mental seguirá teniendo un protagonismo en la gestión de las políticas de recursos humanos. Esa era mi presentación, Karen. Quedo a disposición. Muchas gracias, Soledad, por tu interesante presentación, por mostrarnos las buenas prácticas o todas las actividades que se han desarrollado en torno al cuidado de la salud mental de los colaboradores, tendiendo principalmente a evitar también, en términos de prevención de riesgo, la accidentabilidad en las empresas. Deri, no sé si se pudo conectar para hacer un cierre de su presentación. Sí, aquí estoy. Gracias. Un poco. Gracias. Oye, mi excusa hoy día, el tema de la energía por un lado y afectó mi cargador, pero sigamos rápidamente para poder terminar en 5 minutos. Había quedado en el tema de la campaña el otro 50% que tenía que ver con que hacia el interior de la empresa estábamos generando controles, ¿cierto? Aquí yo les había hablado del tema de la casa. El test de entrada, comenzamos haciéndonos un test de anticuerpos, después pasamos a un test de antígenos. Cuando teníamos el test de anticuerpos, hacíamos un test de anticuerpos cada semana. Hoy día el test de antígenos es a la entrada de cada turno. En el transporte, los vehículos al 50%, ¿cierto? Hoy día queremos pasar al 75% con el uso de cortinas, por ejemplo. La casa de cambio, no teníamos a nadie cerca a menos de 1,5 metros. En faena, ¿cierto? Se pusieron todas las protecciones en los comedores con acrílico, ¿cierto? Para separar a los trabajadores. Lo que le quiero decir con esto, no quiero explicarlo todo, ¿cierto? Es que en definitiva, hacia el interior de la faena había una cantidad de medidas que se tomaban que el trabajador nos dio a conocer de que se sentía más protegido dentro de la faena que fuera. Por lo tanto, lo que nos faltaba, hay un micrófono abierto, parece por ahí, lo que nos faltaba era poder armar algún tipo de control hacia el interior de la casa de los trabajadores, perdón. Entonces,
¿qué hicimos? Aplicamos nuestro toolbox, algunas herramientas en particular, para poder llegar a la casa de los trabajadores a través de algunas de estas herramientas. Generamos el plan COVID. El plan COVID habla de cada uno de los elementos que hay en el plan de control, pero eso no era suficiente, entonces tuvimos que hacer un plan COVID para la casa. ¿Y cómo logramos que entrar en las casas? Bueno, utilizamos la tecnología para comenzar a conversar con las dueñas de casa, con las parejas y con los hijos. A través de esta iniciativa surgió la esencia del plan El Otro 50%. ¿Por qué? Porque los trabajadores, lo que ven que dice queremos mantenernos cerca y estar disponibles para ustedes, ellos a través del contacto por internet, ¿cierto? Los juntábamos de 4 familias y ellos nos empezaban a contar cuáles eran sus principales medidas de control. Y esto es lo último. Aparecieron 3 historias que quiero compartir con ustedes y que fueron sacadas en video y después se entregaban a través del celular, ¿cierto? A través de WhatsApp a todos los trabajadores. El primer caballero que ven con sombrero, él echó abajo una muralla de su casa, ¿ya? Y construyó una ducha justo antes de la entrada a la casa y una pequeña casa de cambio. Entonces cualquier persona que no estaba en aislamiento en la casa y que venía de una rutina, por ejemplo, del trabajo, que en este caso es su hijo, que está al lado, tenía que pasar por eso y se quedaba en una habitación que está en la parte posterior de la casa, no podía ingresar. Y esa experiencia de este papá que preocupado por la salud de su señora y de su familia, construyó este tema, nosotros la pusimos, ¿cierto? La distribuimos a nivel de toda la organización, porque él estaba cuidando el otro 50%, ¿cierto? El que tiene que ver en la casa. La segunda historia tiene que ver con la familia que tenía que la gran abuela, y la gran abuela cumplió 90 años, y como nadie quería afectarla a ella, establecieron una política de aseo en la cual los hombres y las mujeres tenían, ¿cierto?, se iban turnando diariamente para poder mantenerla a ella aislada y cuidarla en esta pandemia. Y el tercer y último caso es de la familia que por evitar salir a comprar, hicieron un emprendimiento, un pequeño emprendimiento, y terminaron siendo fabricantes de su propio pan, porque a lo único que salían a hacer diariamente era comprar el pan, creyeron que ahí había demasiada exposición y por lo tanto empezaron a buscar recetas para hacer su propio pan y terminaron haciéndola. Estos mensajes a los trabajadores les hizo mucho más sentido que explicarles el por qué tenían que cuidarse. Y al final ellos se empezaron a prestar para contar sus propias historias. Y de ahí nace, es cierto, que se apoderaron un poco de esta campaña del 50% y los mensajes les están llegando por video directamente a ellos. Lo que quiero decir, finalmente, es que no debe haber una sola receta para este tema, pero sí la cercanía, la conversación, la claridad para decir lo que estamos pasando, lo que no estamos pasando y para qué hay o no hay respuesta, ¿cierto? En un mundo que estaba cambiando todos los días, porque un día dijimos que el COVID era muy pesado, por lo tanto se iba al piso. Al día siguiente, o un par de días después, decíamos que se mantenía un tiempo en el ambiente. Entonces podíamos, no podíamos, etc. Entonces había mucho cambio. Y tuvimos que asumir de que los cambios eran constantes y por lo tanto había que estar informando constantemente. Para cerrar, lo importantísimo fueron las redes de comunicaciones. La comunicación con los trabajadores, ¿cierto?, fue vital. Mantener informada a la supervisión, ¿cierto?, y a los trabajadores en general. Eso para resumir y no demorarme demasiado, así que muchas gracias y mis excusas también por los 2 cortes que hubo anteriormente. Adelante, Karen. Muchas gracias, Deri. Ahora agradecemos la ponencia de nuestros 3 invitados. Y tenemos algunas preguntitas para no alargar. Vamos a seleccionar para que nos puedan responder algo importante a cada uno de ustedes. Primero a Daniela, si está por ahí. Una de las preguntas que hace uno de nuestros invitados dice, a propósito de Judith Butler,
¿Cómo ha afectado la pandemia a la salud mental, particularmente de las mujeres, en cuanto a su carga laboral y doméstica es mayor que la de los hombres? ¿Qué podemos hacer acerca de estas brechas en el área laboral frente a esta incertidumbre? Sí, bueno, la Judith Butler hablaba de que esta como forma de observar la realidad que nos ha entregado el COVID, finalmente lo que muestra es la desigualdad. Y en ese sentido, por cierto, a nivel sintomatológico, la mujer es la que se ha visto más perjudicada. En ese sentido, claro, adultos mayores, la mujer, personas que tenían problemas psiquiátricos previos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay hartas cosas que hacer y diría que hay hartas cosas que hacer y que nos vamos a demorar mucho en hacerlas. No parece ser que vaya a haber una solución a corto plazo. Las investigaciones nos han mostrado que hoy día las mujeres, especialmente, hay algo interesante en las investigaciones, especialmente cuando las mujeres tienen 1 o 2 hijos, a diferencia de cuando tienen 3 hijos o más, ya no es tanto el impacto emocional, pero sí cuando tiene 1 o 2 hijos, las tareas cotidianas del hogar, las tareas domésticas siguen quedando en la mujer. Los hombres, muchos hombres dicen yo ayudo, pero la verdad es que si tú me ayudas a mover una caja, finalmente la que está moviendo la caja soy yo. Y por cierto, ha habido un cambio, ¿no es cierto?, desde en el lenguaje, pasando por cómo se están dividiendo las tareas. Sin embargo, si la misma ONU Mujer decía, para que haya una igualdad de género en el trabajo, deberíamos llegar más o menos al 2060. O sea, en 40 años más recién vamos a empezar a ver una igualdad. Las hijas de nosotros, supongo. Entonces, en ese sentido, claro, traigo malas noticias, pero vamos avanzando. Bueno, una de las cosas tiene que ver con ya en el riesgo psicosocial, conciliación vida, trabajo y familia, doble presencia, siempre sale alto, especialmente donde están trabajando más mujeres. Por cierto, es algo que se puede tratar de modificar, pero a nivel de empresa se puede hacer muchísimo. O sea, claro, hay que cambiar la cultura, pero también, por cierto, podemos partir en casa, desde enseñándole a nuestros hijos a que tienen que cocinar igual que nuestra hija, digamos, pero también en nuestras organizaciones con políticas de género. Por ejemplo, con políticas de género respecto a las remuneraciones frente a los mismos roles. Perfecto, gracias Daniela. Para Deri, hay una pregunta que dice, Deri, ¿cómo aplacarías la estrategia o cómo, entiendo que no dice aplacarías, dice cómo, creo yo, implementarías una estrategia en términos de prevención de riesgo y de lo que estamos hablando de la salud mental a una micropyme de unos 4 trabajadores? ¿Cuál es la gestión que se te ocurre a ti como profesional que se podría hacer en estos términos? Creo que no hay una receta única, pero yo por lo menos lo que hemos sacado de esto que acabo de darle a conocer, que el tema del contacto y la cercanía, no solamente con el trabajador en su rol de trabajador, sino que poder entrar un poco en las dinámicas que se están planteando en el hogar. Si bien el estar contactado a través de Internet, ¿cierto?, a través de los medios que tenemos hoy en día, es súper invasivo también en los hogares, entonces tratar de entrar con aquellos que comparten el día a día con las personas en la casa. A nosotros nos llamó mucho la atención en la segunda o la tercera vez que entramos a compartir con esta familia, que las parejas, las esposas, los hijos, nos empezaran a decir, ¿cierto?, cuáles eran sus propias rutinas y el valor que tenía la rutina, porque uno, desde el punto de vista laboral, cree que lo tiene manejado todo. Cree que, oye, ¿sabes qué? Tenemos la rutina de la utilización para las manos, estamos utilizando la protección respiratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando el trabajador llega a la casa, tiene 200.000 informaciones que no son todas en la misma línea? Por ejemplo, y llevémoslo a terreno hoy día, ¿qué es lo que nos está pasando? Hoy día sí se abre un mall, ¿cierto?,
se abre, y el trabajador llega con la, entre comillas, convicción de que hoy día puede hacer más cosas, pero llega al terreno laboral y nosotros le decimos, no, tienes que seguir utilizando la mascarilla, no puedes llegar y acercarte a más de tal y tal distancia. Tenemos una estrategia, ¿cierto?, que se llama burbujas y vectores. Burbujas son los equipos más cercanos de trabajo y los vectores son las personas que interactúan con cada uno de estos equipos. Por lo tanto, las medidas de control para cada uno son diferentes. Entonces, el trabajador llega, se sube al bus y sabe que aquí tiene que cumplir con cierto tema. Pero hoy día, ¿cierto?, el tema está afuera. ¿Qué pasa en la locomoción colectiva? ¿Qué pasa en ese otro lado si pierden los controles? Entonces, ¿cuál sería, entre comillas, el consejo, humildemente, ¿cierto? Establecer los controles que partan en el hogar, no solamente el 50% que tiene que ver con el trabajo. Tiene que ser un todo, porque si no el control no está. Eso. Gracias por la pregunta. Perfecto, Denis, muchas gracias por tu respuesta. Y una pregunta, mira, filtré hartas preguntas, pero una para cada una pregunta para Soledad. Dice, ¿cómo el DUOC ha podido sobrellevar el tema de la inclusión laboral versus la salud mental entre sus docentes y colaboradores? Hola, sí. Si creo entender bien la pregunta, voy a tratar de interpretarla bien. Me imagino que está hablando de las personas con discapacidad, como del programa de inclusión, me imagino. Yo también. ¿Cierto? Eso creo entender. Bueno, nosotros, como también es parte de la normativa, como todos ya saben, las empresas deben cumplir con un mínimo de colaboradores con discapacidad certificada. Si mi neurona no me traiciona, creo que es el 1%. ¿Cierto? Ahí la Daniela se debe saber el número exacto, pero me parece que es el 1%. Y efectivamente DUOC cuenta con ese número de colaboradores de parte del programa de inclusión social, y también hay un programa de inclusión social con estudiantes. Y ¿cómo lo hemos logrado desde el punto de vista de salud mental? Bueno, hemos trabajado con el apoyo particular del programa de salud mental y, como les decía, bueno, todos los videos y los temas educativos y los protocolos que desarrollamos que tienen que ver con la prevención del contagio tienen el lenguaje de señas. Yo creo que se han dado cuenta que ya estamos súper familiarizados de que abajo está la niña con el sistema de lenguaje. Hemos tratado de, bueno, gran parte de los colaboradores que están en temas de inclusión, coincidentemente también en algunos casos son colaboradores que pertenecen a grupos de riesgo, por lo tanto también gran parte de ellos está con teletrabajo o con permiso de goce de sueldo, dependiendo de la función que desempeñan en la institución. Y como les decía recién también, el programa del próximo año se propuso tener un subprograma mucho más enfocado y desarrollado para las personas, colaboradores y alumnos, estudiantes que pertenecen a los programas de inclusión y que tienen algún tipo de discapacidad, particularmente con un subprograma que apunta a la salud ocupacional y cómo nos insertamos físicamente y psicológicamente en el mundo laboral y académico, y también un programa de apoyo psicopedagógico, ese es más puntualmente para estudiantes, que tiene que ver con la entrega de herramientas psicopedagógicas para el estudio, y también esos dos programas van a estar enfocados especialmente en personas que pertenecen a los programas de inclusión y discapacidad de la institución. Muchas gracias, Soledad. Quedaron algunas preguntitas en el chat, pero ya en honor al tiempo, yo en honor y en nombre de la DUOC UC Alameda, quiero agradecerles sinceramente la participación de todos los que están convocados actualmente en este seminario. Su asistencia y, por supuesto, a nuestros expositores Daniela, Deri y Soledad, agradecer su tiempo, compartir su experiencia, su expertise frente al tema. Recordarles que recibirán en sus correos también una encuesta de satisfacción sobre esta actividad y espero poder, si tienen dudas, los invitados poder responder las preguntas que quedaron pendientes. Así que lo mantenemos atento a nuestro Instagram de DUOC UC Alameda para conocer también todas las nuevas actividades que vamos a hacer durante el próximo año.
Muchas gracias a todos por la participación, muchas gracias a los ponentes y muy buenas noches. Chao.